I'm still trying to piece it together, but I can't. I'm completely torn apart. I have family, I have friends, and yet here I am, feeling lonely again. What is wrong with me? I'm so tired of it. So damn tired. There must be a way out of here. I want to change it. Change me! Si te sientes familiarizado con esto, pues déjame decirte que no eres el único. A veces el silencio parece decir más que cualquier palabra. En Sea of Solitude, ese silencio grita, pero no lo hace con violencia, sino con esa tristeza que intentamos evitar y nos puede costar reconocer. Este no es un juego sobre monstruos, es un juego sobre las cosas que nos convierten en ellos. Where am I? And why is it so dark? A light. Maybe I'm not alone after all. Sea of Solitude, desarrollado por Yomei Games, un estudio independiente con sede en Berlín, Alemania, y publicado por Electronic Arts. EA Sports. It's only a game. Why you have to be mad? Como parte de su programa EA Originals, que apoya estudios independientes con proyectos innovadores. Aquí se nos muestra la historia de Kei, una chica adolescente que tiene que lidiar no solo con los problemas externos, sino también con las luchas internas dentro de su cabeza, navegando en un mar de emociones. Must be imagining this. Pero detrás de este arte melancólico hay una historia personal, la de su creadora, Cornelia Geppert, cofundadora del estudio, quien fue la escritora, directora creativa, directora de arte y CEO del proyecto, quien tuvo la idea de plasmar su propia soledad y una relación marcada por la depresión, como un viaje hacia adentro, entre las sombras del aislamiento y la luz de la empatía. Por eso, hoy exploraremos Sea of Solitude, su simbolismo, sus fallas, pero principalmente su encanto. Mi nombre es Santiago, y esto es El Viaje del Gamer, un espacio donde conectar con los videojuegos, más allá de los cables. Para hablar de Sea of Solitude, hay que remontarnos al 2014, donde Cornelia Geppert atravesó una etapa de frustración creativa. Su estudio, Yomei, trabajaba en juegos comerciales, con cierto éxito en juegos free-to-play, pero ella sentía que su voz artística estaba atrapada en una jaula. Al mismo tiempo, vivía una relación con una persona que sufría depresión clínica. Durante días, esa persona desaparecía sin contacto alguno, y Geppert se sumía en un mar de incertidumbre. Durante este periodo, también tuvo contacto con otras personas cercanas que lidiaban con depresión o sentimientos similares. Esto, junto con sus propias emociones, como confusión, tristeza, enojo o abandono, la motivó a investigar más sobre la salud mental, leer, hablar con psicólogos y reflexionar. Cornelia Geppert en ningún momento se ha considerado experta técnica ni escritora profesional, más bien se ha definido como una narradora emocional y visual. Al igual que muchos, cree que los videojuegos son una forma de arte, donde las emociones pueden tener tanto peso como las mecánicas. Su trabajo en Sea of Solitude fue más un diario personal en donde poner su tormenta de emociones, más que una producción tradicional. Como explicó ella, no estaba pensando como una diseñadora profesional de videojuegos, sino como una persona que intentaba entenderse a sí misma. Cabe aclarar que aunque gran parte del juego nace de sus propias vivencias, también recogió fragmentos de quienes la rodeaban, amigos, familiares o colegas. Pero claro, no todo lo que aparece en el juego es literalmente igual a lo que ella y sus conocidos vivieron, sino que fue adaptado y transformado para servir como metáfora. Y fue entonces cuando decidió transformar ese dolor en algo más, en una historia donde la soledad deja de ser un enemigo y se convierte en un reflejo de uno mismo. Esta es nuestra protagonista, Kei, una chica que viaja por un mundo inundado a bordo de un pequeño bote, su único medio para avanzar entre islas y no solo salvarse a sí misma, sino también a quienes la rodean. Navegar en Sea of Solitude es un acto de introspección, aprender a orientarse dentro del caos emocional, remar a través del miedo y descubrir que el movimiento, por pequeño que sea, ya es un avance. Kei aparece al comienzo como una figura monstruosa, con piel negra y ojos rojos. Su aspecto se transforma progresivamente, volviéndose cada vez más humana a medida que enfrenta su pasado. Este cambio refleja su viaje emocional, la lucha contra el autorrechazo, la culpa y la vergüenza. Su oscuridad inicial es el reflejo físico de su tormento interior.
Su humanización, en cambio, simboliza el perdón y la reconciliación consigo misma. I know. Es un proceso que puede llegar a ser lento y doloroso, pero termina siendo profundamente liberador. Durante su recorrido, Kei lleva una mochila. Aunque no es un objeto central del juego, su presencia es constante como metáfora del peso emocional que todos arrastramos. La mochila representa las culpas, secretos y recuerdos no resueltos que Kei carga a lo largo de su vida. No es algo externo que pueda soltar simplemente, sino parte de su historia, tejida con su identidad. No es un inventario de herramientas, sino un archivo de heridas. Elegir qué conservar, qué soltar y qué reordenar para seguir avanzando. Cada objeto es una disculpa no dicha o una expectativa que nunca se cumplió. En los últimos 10 años, la depresión ha crecido silenciosamente hasta afectar a más de 280 millones de personas en todo el mundo, casi un 5% de la población adulta. La pandemia, el aislamiento, la incertidumbre económica y la presión constante de las redes sociales han hecho que los jóvenes de 15 a 29 años sean los más golpeados. Vivimos en una era hiperconectada, pero paradójicamente, más sola que nunca. Podemos ver cada segundo decenas de personas publicando su felicidad, su vida aparentemente perfecta. Y aunque no haya nada de malo en eso, el problema surge cuando quienes no atraviesan un buen momento creen que algo mal está en ellos. Lo sé, porque yo lo viví también. Afortunadamente, con apoyo y acompañamiento, he aprendido a enfrentar esas emociones hasta el día de hoy. Pero no todos tienen esa oportunidad. Por eso, Sea of Solitude ha destacado por abrir un diálogo profundo sobre la salud mental dentro de la comunidad gamer. Muchos jugadores han encontrado en su historia un reflejo propio, un recordatorio de que no estamos solos en nuestras luchas internas. El mar y la ciudad sumergida no son simples escenarios, sino la proyección de la mente de Kei. Cada calle, cada sombra y cada criatura representa un recuerdo, un trauma o una emoción reprimida. El nivel del agua sube y baja con el vaivén de sus sentimientos, marcando visualmente su fragilidad y su proceso de sanación. Y cuando el mar se ilumina, el juego parece susurrar. No tienes que eliminar tu tristeza, solo aprender a caminar con ella. En este viaje, sanar no significa olvidar, sino arrojar luz sobre lo que antes permanecía hundido. Esa carga emocional no solo se expresa a través de los monstruos o del entorno, sino también mediante la paleta de colores del juego. En Sea of Solitude el color funciona como un indicador del estado del mundo y del momento emocional que atraviesa Kei. En las secciones con clima despejado, predominan tonos cálidos y luminosos, con naranjas suaves y azules claros que generan una sensación de calma y estabilidad temporal. Son espacios donde el mundo parece más habitable y menos hostil. Cuando la lluvia aparece, la paleta cambia a colores fríos, oscuros y desaturados. Los azules profundos y grises apagan el entorno, reforzando la sensación de aislamiento y peso emocional. El escenario se vuelve más cerrado y opresivo, acompañando la tensión del momento. En otras zonas, el juego utiliza rojos y naranjas intensos que cubren el cielo, agua y edificios. Esta paleta marca momentos de conflicto, enojo o confrontación, haciendo que el entorno se sienta más agresivo y cargado. Y justo antes del final, tenemos una sección dominada por azules claros y blancos, con algunos elementos resaltados en tono melón, donde la iluminación es más limpia y los contrastes se suavizan. Esta paleta no solo funciona como una pausa visual dentro del recorrido, sino que también remite el frío emocional que rodea la relación de Kei. Una sensación de distancia, de tristeza contenida y de desconexión. El entorno se siente más vacío y silencioso, reflejando cómo su pareja se fue apagando por dentro y cómo ese distanciamiento afectó a ambos. No es un cierre del conflicto, sino un estado intermedio, donde el dolor ya no es violento, pero tampoco ha desaparecido. I remember this place. This is Sunny's school. En la escena del colegio, donde Kei es perseguida por sombras que encarnan antiguos compañeros de su hermano menor, el entorno se vuelve opresivo, reflejando la angustia, el acoso y la vulnerabilidad de la infancia. Este fragmento es una crítica al impacto del bullying y una invitación a sanar las heridas del pasado, para dejar de ser perseguidos por nuestras propias sombras. Durante su recorrido, Kei escucha voces internas que la atormentan, murmullos, reproches, frases breves como ¿por qué sigues intentando? O nadie te necesita. No puedes silenciarlas, solo aprender a vivir con ellas. Ese ruido mental, tan familiar para quienes luchan contra la depresión o la ansiedad, nos recuerda que la verdadera fortaleza no está en acallar la oscuridad, sino en seguir caminando pese a ella. En una entrevista con Red Bull Magazine, Cornelia Gepper explicó, como mencionamos anteriormente,
que las criaturas no representan solo su dolor, sino también el de amigos y familiares que lucharon con la ansiedad, la depresión y la soledad. En este viaje, Kei se encuentra con distintos monstruos, cada uno representando emociones o personas significativas en su vida. El gran monstruo marino simboliza la depresión, ese miedo a ser devorada por los propios pensamientos. El ave gigante encarna la ansiedad y la presión del juicio ajeno, obligando a moverse rápido y a esconderse. La madre representa el peso del amor mezclado con el control y la frustración, una figura que arrastra a Kei hacia abajo. El padre de Kei aparece como un camaleón. Es una figura que se adapta constantemente, ya sea cambiando de color, de humor, de forma, según el entorno. Este camuflaje emocional simboliza la inconstancia afectiva. Un padre que evita el conflicto directo, que se mimetiza para sobrevivir socialmente, pero que nunca ofrece un refugio estable. Su cariño es cambiante, su presencia impredecible. Para una hija que busca una figura sólida, ese vaivén se siente como un abandono silencioso. Las zonas del juego relacionadas con él reflejan esta inestabilidad. Cambian de color, de temperatura, como si el mundo imitara su naturaleza volátil. Por último, la figura del novio se presenta como un lobo con una máscara. A primera vista parece fuerte, pero su comportamiento revela lo contrario, mostrándonos su inseguridad y distancia. Su máscara es una coraza emocional, una forma de ocultar la fragilidad y el miedo a no ser suficiente. Detrás de ese disfraz hay alguien que sufre en silencio, que se aleja, no por desamor, sino por sentirse incapaz de amar sin dañar. Para Kei su partida se siente como una traición. Para él, es una forma de huir de su propio dolor. Es una de las heridas más humanas de toda la historia, cuando alguien te ama, pero no puede quedarse. Estos seres no son enemigos, sino espejos deformados de sus heridas emocionales. Como podemos ver, cada monstruo que encuentras es una persona, y lo más doloroso es que ninguna de ellas es realmente mala. Cada uno revela una parte de lo que escondemos, la rabia, la inseguridad, la necesidad de ser vistos. Y cuando Kei intenta salvarlos, comienza a comprender que muchos de sus tormentos no son realmente su culpa, que no puede cargar con el peso de todos, pero sí puede mirarlos con empatía, reconociendo el dolor que cada uno lleva consigo. Sea of Solitude no es un juego que se trate de vencer, sino de comprender, y en ese entendimiento, algo dentro de nosotros empieza a sanar. Cornelia Geppert ha contado que el desarrollo de este juego fue una manera de procesar sus propias heridas, pero también de entender las de los demás. Esa empatía se siente en cada diálogo, que si bien puede resultar algo directo, de alguna manera nos dice, no estás solo, yo también estuve ahí. Y quizás ese sea el mayor logro del juego, hacer que aquellos jugadores que han pasado por situaciones similares se puedan ver a sí mismos. Sin embargo, en cuanto a la jugabilidad, pues hay que ser honestos llegados a este punto, y decir que Sea of Solitude sí llega a caer en ciertos apartados, como por ejemplo, el diseño de niveles puede sentirse repetitivo, y la cámara puede jugar malas pasadas en ciertos tramos. Porque se enfoca más en ser una experiencia narrativa que en un juego plataformero con mecánicas innovadoras. Ya conocemos sus mecánicas principales, como navegar, explorar y resolver pequeños acertijos, si es que se le puede llamar así, porque realmente no es algo que vaya a tomarte de tiempo pensando. Y si bien el juego tiene secciones amplias, es bastante directo y claro sobre lo que tienes que hacer o hacia dónde tienes que ir, así que solo necesitarás seguir las propias indicaciones que el juego te otorga. Sea of Solitude busca que conectes con Kei y con todo lo que está lidiando, eso está claro, y creo que eso es algo que juega un poco en contra con el producto final. Y no me malentiendan, porque si bien narra de gran manera las situaciones que suceden y llega a generar esa sensación de empatía y de conexión con el jugador, que me hacían pensar, yo también pasé por algo así, o recuerdo lo difícil que fue afrontar eso para mí, al ser un caso más particular, como lo es la experiencia que vivió su desarrolladora, no todos los jugadores se podrán ver completamente reflejados en este juego. Entonces sí, es una linda experiencia que busca reflejar cómo una persona con esta clase de situaciones puede percibir su mundo y a sí misma, pero que a nivel general se puede sentir algo superficial. Aún así, Cornelia Geppert quiso que los diálogos sonaran como los pensamientos de alguien que trata de explicar lo que siente, sin adornos. No hay poesía, solo supervivencia. ¿Y saben qué? Me parece bien, visto de esta forma y por cómo está estructurado el juego, es entendible y estoy de acuerdo que suenen así. Si bien el juego ha recibido críticas por esto, creo que es algo necesario en este contexto, ya que de no ser así el juego se sentiría más vacío o inconcluso. Esa simplicidad es intencional, porque en la depresión
Las palabras no buscan belleza, sino alivio. El mundo y sus personajes no buscan adornar sus palabras, buscan sinceridad. El final no ofrece redención ni victoria total. El mar se calma, la luz regresa y Kay recupera su forma humana, acepta su soledad sin negarla. Comprende que la oscuridad no desaparece, pero deja de dominarla. El mensaje es claro y profundamente humano. No se trata de escapar del océano, sino de aprender a nadar en él. I made it. En el fondo, Sea of Solitude, más que una historia sobre depresión, es una historia sobre empatía y reconciliación. Al final, Kay no derrota al mal ni salva al mundo, solo aprende a mirarse sin odio. Y eso, en un mundo donde fingir estar bien es casi una norma, se siente como un verdadero acto de valentía. Así que cuando te sientas solo, recuerda, la soledad puede convertirse en un monstruo, pero también puede enseñarte a abrazarte a ti mismo. Sea of Solitude está muy lejos de ser un juego perfecto. Su jugabilidad es limitada, su estructura lineal, y a veces su simbolismo puede parecer demasiado directo. Pero el tema que aborda y su honestidad llega a compensarlo. ¿Te lo recomendaría? Depende. Si te gustan las experiencias más narrativas que dinámicas, puede ser una muy buena opción. De preferencia si lo compras cuando está en oferta, como hice yo. De lo contrario, podrías encontrarlo algo lento, repetitivo o aburrido. O si por otro lado estás pasando o has pasado por momentos difíciles o conoces a alguien que lo esté pasando y deseas comprenderlo un poco más, dale una oportunidad. Está claro que Sea of Solitude no busca reemplazar ningún tratamiento psicológico y tampoco es el juego de la década. Pero sí puede recordarnos algo importante, que sentir no está mal, que entendernos lleva tiempo y que aprender a estar presentes con nosotros mismos y los demás es parte del camino. Tal vez todos somos un poco como Kay, personas que se hunden, que se pierden, pero que aún así buscan la luz entre la tormenta. Y mientras el mar siga ahí, recordándonos que todavía hay mucho por descubrir, también habrá una oportunidad para encontrarnos a nosotros mismos. Are you ready? Si alguna vez te has sentido perdido, solo, o has tenido que enfrentar tus propios monstruos, me encantaría leer tu experiencia en los comentarios. Compartir lo que sentimos también puede ser una gran forma de sanar. Si te gustó este video, no olvides dejar un like, suscribirte y compartirlo. Nunca sabes a quién podría ayudarle a escucharlo. Mi nombre es Santiago y esto fue Sea of Solitude. Y no lo olviden, no todos los monstruos deben ser vencidos, algunos solo necesitan ser escuchados. Cuídense, sigan jugando, pero sobre todo, sigan disfrutando. Hasta la próxima.